el paciente generalmente no necesariamente va por una nariz levantada o por una piel brillante, el paciente va por una experiencia en general. Finalmente lo que pasa en el offline se lleva al online, sí, pero con distintas herramientas. Todo va en cómo yo entrego el mensaje que quiero entregar. Con todo lo que se puede medir se puede mejorar. Sí, hoy en día el que no está en el mundo digital, la verdad es que sí está un poco atrás, es así, queramos o no. Hola a todos, bueno, estamos muy contentos de dar inicio a la segunda temporada de este podcast Emprende en Medicina Estética, donde a petición de ustedes, de comentarios, feedback que nos fueron dando, tenemos una profundización en un módulo que yo creo que es muy importante, que es el marketing, que se vive día a día y puede hacer que los resultados sean completamente distintos. Muchas veces vemos que doctores con no tan buena práctica y buen marketing avanzan mucho y otros que son muy buenos y un mal marketing no logran avanzar. Así que trajimos un experto, a diferencia de la última ocasión que tuvimos de invitar a alguien que no era dentista, no era un doctor que estuviese en el día a día. Ahora trajimos a alguien que sí vive el día a día, que sí está en estos dos roles que muchas veces hay como crisis existencial, me imagino. Y quiero presentar al doctor Fernando Guilabert. Es un doctor que es muy inquieto intelectualmente. Hay hartos diplomados, magíster. Ahora estábamos conversando previa pantalla y está partiendo otro magíster más. Y yo creo que las personas que nos están escuchando, el público, de primera fuente, nos puedas contar quién es el doctor Fernando Guilabert con la parte personal y con la parte académica. Bien, bueno, primero que todo agradecerte a ti, Juan Pablo, a Emprende Medicina Estética, por la invitación, feliz de estar acá, de conversar estos temas que, tal como dices tú, muchas veces los vemos quizás como un poco ajenos o externos, claramente no está dentro quizás de nuestro arsenal, al menos en el pregrado, o por lo menos cuando yo estudié, y que son temas que a lo mejor sin pensarlo y sin creerlo están más presentes de lo que nosotros creemos, así que gracias por la invitación y a hablar de estos temas. ¿Quién soy? Buena pregunta. Es existencial ya Sí, casi. total. Bueno, Fernando Guilabert, tengo 36 años, odontólogo de profesión. Yo soy exalumno egresado de la Universidad Finisterra. Este año, 2026, cumplo 10 años de egresado de la universidad de práctica clínica. Eh, Tal como dices tú, sí, inquieto intelectualmente, no quiere decir que estudie todos los días, todo el día, pero siempre con el bichito quizás de ir un poquito más allá. Eh, Ahí te genera curiosidad, dice, ya, lo parte estudiando y después dice, ya, lo voy a formalizar, parte de así el proceso. Mira, es bastante, en mi caso, mi proceso de perfeccionamiento académico ha sido bastante intuitivo. Vamos a hablar un poquito más adelante quizás de por qué quizás estudié tal cosa y cuáles fueron mis motivaciones, qué sé yo, pero en general siempre muy busquilla, siempre me he considerado como súper esponja. En mi caso, mi ejercicio clínico en la actualidad es 100% independiente, entonces en la marcha tú te vas dando cuenta que de repente hay ciertos aspectos al minuto de la gestión que uno lleva en su clínica, de la autogestión que uno hace con uno mismo en la parte profesional, de que obviamente hay ciertos temas que están súper presentes que a lo mejor uno no los maneja. Y ahí es donde uno, bueno, puede echar mano a terceros, externalizar servicios, contratar a alguien, etcétera. O, en mi caso, quizás adquirir nuevas herramientas para tratar de hacerlo yo mismo de manera más autónoma, o al menos tener ciertas herramientas para entender cierto lenguaje y decir, bueno, quizás llego hasta aquí, entiendo, no sé, tema marketing o tema administrativo o tema de gestión, y quizás lo que ya me queda un poco grande es saber a quién dirigirme más específicamente para que me solucione algún problema o me gestione algún proceso, pero ya entendiendo el lenguaje básico, no como estar de cero, por decirlo así. Perfecto. Fernando, entendiendo tus credenciales de carrera de base, odontólogo. Odontólogo, sí. Súper. Y después, Después, bueno, justo antes de la pandemia, el 2017, te diría yo, 2016, no, 2017, hice un magíster de Administración y Gestión en Instituciones de Salud, que también lo hice en la Finisterra, un magíster que se llama MAIS, por las iniciales, eh, y lo terminé justo cuando estaba empezando la pandemia, como a fines del 2019, entre estallido social y inicios de la pandemia.
alcancé a hacer el magíster 100% presencial y me acuerdo que la defensa de tesis fue por Zoom. Los primeros acercamientos que tuvimos Los con el primeros... Zoom, que todavía estábamos entendiendo bien cómo funcionaba, qué sé yo, ahí, claro, ahí ya estábamos con las primeras como cuarentena y no se sabía mucho pandemia, ni, no se hablaba ni de las vacunas, nada. Así que fue ahí a finales del 2019 y hasta la fecha del 2019 hasta el 2025, el año pasado, ya hace tiempo tenía ganas de estudiar algo, no sabía si perfeccionarme en algo quizás dental, en algo más estético. Ahí ya te eh, llamaba la atención la parte administrativa. Sí, cuando hice el magíster ya me llamaba harto la atención lo administrativo. Siendo súper honesto, el magíster este de administración y gestión, en un principio lo hice pensando en entrar, si es que se podía obviamente y se da la casualidad, a la parte pública, a APS. Siempre me ha llamado la atención. Hasta ese minuto tú estabas como que te proyectabas administrativamente, pero no en algo tuyo, sino que como Claro, yo me algo... proyectaba quizás como en algún cargo, algo un poquito más administrativo, en algún CESFAM, entendiendo que el magíster no era algo que me iba a hacer llegar al tiro a un puesto administrativo, siempre partiendo abajo, pero como hablábamos antes, quizás tener como las herramientas, quizás como para ir creciendo hacia ese objetivo que tenía yo, no porque no me gustara la clínica, siempre me ha gustado la clínica, me encanta el trabajo con pacientes, pero también obviamente me gusta mucho la parte administrativa y por eso lo busqué, lo pensé mucho. En su minuto, cuando estaba viendo este magíster, en un minuto incluso pensé en hacer algún magíster de salud pública, etcétera. Al final me decidí por este porque tuve buenas referencias, lo encontré interesante, nuevo, útil. Eh, y ahí me embarqué en esta aventura de ese magíster y ahí tuve los primeros ramos de marketing, de gestión, de administración. Siempre he tenido como un buen mentor, un buen guía, que en este caso es mi papá. Mi papá toda la vida, hasta el día de hoy, trabaja. Y mi papá siempre ha sido independiente toda la vida. Y siempre me inculcó a mí y a mi familia en general, a mis hermanos, qué sé yo, como el camino de la independencia. O sea, está ese conocimiento, ese bichito, como ya el Siempre. capital de familiar. Sí, siempre buscando como claro, la independencia, partiendo súper desde cero, ¿no? Así como toma aquí hay una empresa y estudia, no, o sea, siempre ir armando a poco, entendiendo que a lo mejor para llegar al camino de la independencia, a lo mejor primero hay que ser quizás dependiente un tiempo y así, pero como que en el objetivo, el foco, la meta, el horizonte de llegar a ser independiente en algún minuto. Que igual está bien esa visión, porque de hecho uno mira los family office y piensa que puede haber un nivel educacional por parte de los hijos, de la familia ya con una estructura administrativa bien potente, Mm. gobernanza corporativa, muchos que no se puede trabajar en el negocio familiar, por grande que sea o por pequeño, si es que no construyen experiencia, independiente que hayan estudiado una carrera afín, al menos 3 años afuera. Eso es Claro, como una norma porque finalmente hay que partir de abajo y hay que tener esa experiencia. Así que exacto. está súper alineado con los Y que estándares. no la experiencia te la da el tiempo, no es como que alguien nazca con experiencia. Sí. O por más que a lo mejor, claro, tu papá tenga alguna empresa familiar. En mi caso, claro, de mi familia, así como rubro salud, nadie. Eh, Así que me embarqué en este camino, en este magíster, que me dio muy buenas herramientas. Y como te digo, en un principio fue pensando en entrar como a la atención pública. Siempre me llamó la atención. Justo cuando estaba haciendo el magíster, como por ahí por el 2018-2019, una compañera que es enfermera quedó a cargo de un SECOF, que era dependiente de un CESFAM en San Joaquín. Y justo en ese SECOF había una odontóloga, una doctora, que había tenido un accidente, si mal no recuerdo, se había fracturado el pie, por ejemplo, y estaba con licencia. Y me llamó al tiro, oye, necesitamos un reemplazo, y qué sé yo. Y fui y me encantó. Fue como el primer acercamiento fuera del ambiente universitario, como con el trabajo en atención primaria, en atención pública. Pero obviamente la doctora se recuperó, la lesión desapareció, volvió a su lugar Claro. de trabajo y no habían más plazas tampoco en ese SECOF, ni siquiera en el CESFAM que estaba al lado del SECOF ahí en San Joaquín. Entonces tampoco era como que se pudiera hacer carrera. Terminé el reemplazo de esta doctora como en muy buenos términos y bueno, un poco lo típico, como bueno, cualquier cosa ya sabemos que te podemos llamar a ti para reemplazar. Al parecer nunca nadie más se fracturó nada, ni tuvo ningún percance porque nunca me llamaron. Pero cuesta, siendo súper objetivo y realista, y creo que los colegas que miren esto, quizás varios o la mayoría estará de acuerdo conmigo, la verdad es que entrar al servicio público, incluso por concurso, es bastante difícil, ¿ya? Hay que matar a alguien para... Más de alguien, hay que matar a 200 para que entre uno, Sí. así dicho en buen chileno. Así que, como te digo, bueno, golpeé muchas puertas, fui a muchas municipalidades dejando currículum, como quizás la mayoría cuando parte. Bueno, en ese tiempo yo ya tenía un par de años de experiencia laboral, porque como te digo, salí el 2016, pero ya con este magíster como que traté de ir un poquito más allá.
y no me resultó, entre comillas, como en esa primera parte, pero para todo lo que se me vino después y todo lo que logré desarrollar y obviamente donde estoy hoy en día, que finalmente quizás no era el objetivo principal que tenía habiendo estudiado eso, sí finalmente tuvo un resultado y fue un puntapié para empezar todo lo que empecé en su minuto y que es lo que tengo hoy en día. Igual interesante, porque hay veces que yo creo que, bueno, nuestros papás o la generación antigua estudiaban algo y era como garantía de que después no iba a tener trabajo, iba a ser todo más instantáneo. Acá tenemos una carrera buena de pregrado, tenemos un magíster y uno se da cuenta que no siempre es tan rápido, pero lo importante es que te dio las herramientas para entender de que tenías que seguir como trabajando, más que depender de un tercero que dé trabajo, sino que esa capacidad de poder generar tus propias condiciones. Correcto. Y aparte que hoy en día hay un término que es bastante interesante, que es el reskilling, que en el fondo adquirir estas como nuevas habilidades o herramientas que muchas veces están fuera de lo que claramente uno estudió en el pregrado. Muchas veces hoy en día pasa que muchos emprendedores terminan quizás dedicándose a algo que no necesariamente fue lo que estudiaron, porque a lo mejor sabemos que no solamente en este rubro, sino que en muchos otros, sea de la salud o no, eh, hay mercados que están bastante saturados, lo cual no quiere decir que no se pueda hacer nada. Entonces, en mi caso, este magíster que yo te digo, tuve varios ramos de marketing y ahí el marketing como que me hizo clic mucho. A mí me gustó mucho, no era un magíster de marketing propiamente tal, pero sí con los ramos que tuve me interesó mucho. Y como te decía hace un ratito, bueno, hace tiempo que ya tenía como ganas de estudiar algo para seguir perfeccionándome. Y fue como, mira, sé que me voy a meter más en este mundo del, como quizás como de marca personal, marketing. Y ahí se abrió este portal, esta puerta que es muy entretenida y Es muy muy rápida también. interesante, es muy dinámica. Quizás me fui un poco al extremo porque decidí hacer 3 diplomados al mismo tiempo, lo Sí, cual es, igual cuando me lo contaste yo quedé como, wow, todo el mundo me dice realmente le lo mismo. gustó. ¿Por qué 3? Claramente, si no fuera independiente, en función del tiempo, lo más probable es que no lo podría haber hecho. Partí en julio del año pasado, el 2025, y terminé el último hace 2 semanas, ahora 2026. Uno de marketing digital, otro de estrategia de marketing y redes sociales, y uno, el tercero, de inteligencia artificial aplicada a los negocios, que también obviamente es un súper tema que está Que súper está contingente bien ahora. caliente ahora. Sí, y claro, tal como decías tú, ahora ya de vacaciones hasta octubre y en octubre ya empiezo este máster de neuromarketing. Más todavía, o sea, realmente experto en el área. Sí. Ahora hay un punto de inflexión. Primero, es como el huevo de la gallina. ¿Te independizaste y después hiciste los diplomados o hiciste los diplomados y después te independizaste? No, yo me independicé, bueno, siempre fui independiente en el sentido de que, bueno, como quizás muchos colegas, como cuando uno recién parte, el mundo, quizás incluso en el mundo dental propiamente tal, partí como trabajando porcentajes en diferentes clínicas. Trabajé en una clínica X que está en Estoril, en otra que es bien conocida, una cadena que tiene varias sucursales, con otra dentista que nos compartíamos las sucursales, a porcentaje. Y ya después se empezó a dar esta como dinámica, esta como, quizás por decirlo de alguna forma, como esta bolita de nieve que quizás de a poquito va creciendo y que tiene mucho que ver con todo lo que vamos a hablar de marca personal, de estrategias que a lo mejor sin ponerle nombre quizás uno ya ha aplicado un poquito, porque para que esto crezca obviamente hay que hacer ciertas acciones eh, ligadas al marketing. Entonces esta bolita de nieve empezó a crecer y se me dio como la oportunidad de ya tener como una especie de base de paciente, un pool de pacientes. Entonces empecé a arrendar un box dental mío, en el fondo para hacer los tratamientos dentales como para hacer los Y ahí tratamientos dijiste, me estéticos. voy a especializar más para poder... Sí. Allí, en el mundo de la estética, bueno, el mundo odontológico yo no tengo especialidad clínica, o sea, mi especialidad, como te digo, desde el magíster que hice, los diplomados y el máster de ahora, claramente va por otro lado. Yo, así como de currículum clínico, soy odontólogo general. Y en el mundo de la medicina estética, yo partí el mismo año que salí, partí el 2016. Es bien interesante la historia porque en ese minuto no existía casi nada de lo que hay ahora. Claro. De hecho, me acuerdo perfecto que cuando uno quería hacer un curso para partir con esto, habían solamente 2 doctoras que estaban haciendo los cursos, que las famosas doctoras que me imagino que la mayoría los conoce, que es la doctora Gloria Vitriol y bueno, que en paz descanse la doctora Carmen Morén, y eran las únicas 2 doctoras que en ese minuto Y si no había hacían que cursos de partir, y si no había estética que ir para afuera, y si no pero había que irse para afuera. bueno, y en realidad en Chile se está formalizando ahora recientemente con todo este caos mediático que la universidad ha ido aumentando, pero recién, y de hecho me parece que en Chile no hay especialidad como tal, que No hay recién va a especialidad salir acá. todavía. De hecho, acá en Latinoamérica, si no me equivoco, hay un solo país que no me acuerdo si es Paraguay o Uruguay. Lo siento, uno de los dos. Eh, entonces, en ese minuto, claro, era, por decirlo así, era lo que había. Eh,
Después empezaron a salir todo esto, no había ningún diplomado de ninguna universidad, nada. Ninguno de estos que hacen cursos, nada, 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 nada. Y la verdad es que me costó mucho tomar la decisión de hacer mi primer curso de estética, que en ese tiempo te enseñaban toxina botulínica, plasma rico en plaqueta, plasma gel, un ácido hialurónico y los tensores. Era lo que había, Y todavía hay no. cursos rápidos también. Tampoco Eran cursos cortitos, o sea, si así como la versión express, que creo que te sacaban el módulo de hilos, eran viernes y sábado, y si te incluía ahí el módulo de hilo, era jueves, viernes y sábado, pero no era más que eso. No, todavía no existían ni los bioestimuladores, ni las mesoterapias, y si existían, a lo mejor era algo súper incipiente que estaba recién llegando. Y me costó mucho tomar la decisión porque yo decía, ya cachaba que estaba un poquito, entre comillas, de moda entre los colegas. Todavía sin mucha terminología y sin estudio, todavía no entendía que había un mercado, un nicho, algo que Estaba todo más cubre. en pañales. Era el tiempo en que Súper. se inyectaban los nasogenianos. No había muchas más Claro, tal técnicas, cual, todavía estaba Di sí. Mayo. No, Sí, cada vez ha tornado más complejo, bueno, más conocimiento, más seguridad, pero exacto. has vivido toda esa evolución. Sí, total. Y te diría que el que fue mi impulsor para hacer el curso, lo que te decía antes, fue mi papá. Mi papá me dijo, haz el curso. No seas tan cerrado, porque yo recién egresado, todavía inmaduro quizás profesionalmente, yo iba así. No, yo salí de la universidad dentista, ¿cómo voy a ponerme a planchar arrugas? Nada que ver, yo no estudié 6 años para esto, la cuestión. Y mi papá me dijo, no seas tan así, en la vida hay que ser un poquito más así. No te cerrí, haz el curso. En ese minuto, claro, yo estaba recién empezando a trabajar, a lo mejor era un curso caro para ese minuto, eh, o no sé si caro, pero que costaban lo que costaban, digamos, y me dijo, mira, yo te lo pago, después vemos cómo Pero me... se rentabilizó al poco rato, Después ¿no? se rentabilizó, yo te lo pago, después vemos cómo me lo podéis devolver, pero dale, yo te entrego la herramienta, y dije, ya, ok, me costó, y dije, ya, voy a ir el curso. En ese minuto lo hice por la doctora Gloria Vitriol, y aquí estamos, pues, después de 10 años dedicado casi, no 100%, yo, a diferencia de algunos colegas, que está perfecto, no dejo la odontología en el cajón, yo hago odontología general, tengo pacientes ya desde los comienzos que todavía se hacen sus limpiezas cada 6 meses conmigo, la gente que se hace blanqueamiento, caries, operatorias sencillas, o sea, igual hago una parte dental, Vas compatibilizando la estética y la parte en 100%. el mismo, obviamente en la misma clínica, pero ¿hace alguna diferenciación de box o en No, horarios? no, tengo el mismo, bueno, mi clínica es una clínica pequeña que tiene 2 box, de los cuales 2 son dentales, uno es el mío y el otro lo arriendo. Tenemos un equipo de trabajo y algunos arrendatarios que trabajan en el box del lado, pero bueno, yo sé que a lo mejor este es un tema que también podríamos discutir por el tema Ceremi. Yo tuve, no sé si suerte en la palabra, pero a mí se me dio que me autorizaron la sala de procedimientos para procedimientos odontológicos y estéticos, el box dental. Sé que depende mucho de la comuna, del Sí, fiscalizador, ¿no? es Y un si vamos al súper norte o al tema. sur es Es muy distinto. criterio dependiente, entre comillas, lamentablemente, pero sí, los míos son los 2 box dentales, en los cuales se pueden hacer tratamientos dentales y procedimientos de estética, para los cuales los dentistas obviamente estamos Buenísimo. facultados, nada fuera de la regla. Fernando, hay algo que yo creo que nos va construyendo y muchas veces, bueno, hemos hablado un poco de tu trayectoria, pero también nos define los fracasos. Dentro de lo que tú me has mencionado, ¿hay alguno que consideres que haya sido un fracaso y que haya sido parte de la construcción de lo que hoy en día eres? Yo te diría que uno de los quizás fracasos personales o profesionales fue un poco el tema del primer magíster que hice con el objetivo inicial que tuve. Siempre me llamó mucho la atención como trabajar en la parte pública. Siempre me llamó la atención, siempre quise hacer carrera en la parte pública, como te digo, como clínico y eventualmente como con algún cargo un poquito más administrativo, insisto, siempre partiendo de abajo y qué sé yo, y por eso me metí a ese magíster para adquirir esas herramientas, y cuando golpeé puertas como quizás lo hace mucha gente y no se me abrieran, o no se me abrían en ese minuto, y finalmente no se me terminaron abriendo quizás, eh, no me acuerdo mucho, ya esto fue hace 10 años atrás, no mentira, lo del magíster, bueno, pero fue hace hartos años atrás, antes de la pandemia. Pero sí, en algún minuto sentí frustración, hubo mucho cuestionamiento de si realmente fue una buena inversión de Lucas, obviamente, haberme pagado el magíster, de tiempo, porque en ese tiempo como fue 100% presencial, duró 2 años y era viernes, sábado y domingo, fin de semana por medio, pero igual. Entonces tú decías como, chuta, lo habré hecho bien, como que igual hay cuestionamientos, como, ¿era lo que realmente tenía que estudiar o a lo mejor tenía que haber estudiado otra cosa? O sea, yo te escucho, igual encuentro bonito como la historia, porque cuando tú dices, bueno, un fracaso, pero no dejaste que eso te definiera porque después apostaste al doble y lo que estudiaste después fue algo también relacionado a administración, que es marketing. Es Sí, una especialización de eso, pero pero fue una buena... quizás se lo miro ahora y lo saco limpio, sí, pero obviamente en el minuto cuando estáis ahí, ese como proceso de transición entre que pasáis de verlo quizás como
como un fracaso, como una caída o el nombre que le queramos poner, a después sacar el limpio y tomarlo como una plataforma para lo que sea que viene después, igual hay una transición, obviamente. No es Sí. como que un día fracasé y al día siguiente listo, o a lo mejor hay gente que a lo mejor hace el clic rápido. En mi caso igual hubo como un periodo de, por ponerle un nombre para que se entienda, como de vivir este duelo, por decirlo así, decir como chuta, que penca lo que pasó, que no se me dio y la cuestión no sé qué. Y bueno, de ahí cuando decís, ya cuando viviste el proceso que tenías que vivir, que no me acuerdo cuánto tiempo duró, fue un tiempito X, entonces decís, bueno, para adelante, ¿qué hacemos? Y ahí, como te digo, me pilló en un momento en que ya yo ya estaba arrendando mi box, atendía a mis pacientes, arrendaba, y esta bolita de nieve empezó a crecer, a crecer, a crecer, y dije, bueno, quizás es el minuto de quizás ahora ya tener mi propio box, más que arrendar. Eh, Que sin querer después fue como el que te permitió decir, ya, con más confianza voy a dar ese paso. Yo creo que hay muchos doctores que están como con esa ansiedad de no me voy a independizar porque quizás siento que no tengo la herramienta, hay siento que hay mucho muchas cosas miedo. que no sé y quieren esta fase inicial de no hacerlo Ujú. y muchas veces más víctimas de las circunstancias que otra cosa. Y eso que uno no lo sabe, pero después el tiempo después uno, mirando en retrospectiva fue como, me ayudó en ese momento y yo creo que te sigue ayudando ahora en el día a día. Total, igual está ese como salto al vacío de decir, bueno, tomo el riesgo, ¿no? ¿Qué pasa? No sé, quizás cuando uno se compra quizás una propiedad, con la diferencia de que esto es lo que te da el sustento para tu vida diaria, para el día a día, en el fondo tu fuente de ingreso. Entonces en ese minuto, bueno, me tenía un poquito, entre comillas, la ventaja de que el edificio donde yo estaba arrendando tenía oficinas a la venta y como ya todos mis pacientes conocían el lugar, estaban familiarizados un poquito con el edificio, como con el lugar físico, me independicé ahí mismo. Yo arrendaba un box en el piso 12, bueno, me cambié al piso 16, 4 pisos más arriba. Entonces ya el lugar lo tenía un poquito estudiado, en un punto estratégico porque tiene metro cerca, es una calle que abajo tiene como harto restaurante, cafetería, y pacientes que a lo mejor si llegan un poco antes se te pueden tomar un café o después se juntan con alguien en Providencia, qué sé yo. Entonces ya tenía como ese como especie como de geolocalización, como... Oye, ese es un tema que también va a hacerle doble clic, que finalmente hay muchos doctores que también pasa el tiempo y les va bien y conversamos, es como yo llevo 10 15 años arrendando y no ven que la jubilación de los que son independientes, de los que están, muchas veces tiene que ver con la generación de patrimonio y la gestión de activos que logran hacer en el ejercicio Mm, de su profesión. Y hay ciertos costos que ya están, entonces tú dijiste, bueno, si ya está cerca, tomaste una decisión temprana a tiempo. claro. Yo creo que es muy frecuente ver personas que llegan, que pasa así el tiempo, no es el foco, 10 15 20 años y no toman decisión. Entonces, también es un punto importante que te ha asociado a la administración, quizás para ti es más normal, pero quizás hay muchos que no están viendo que ese arriendo podría ser la generación de patrimonio y el día de mañana parte de su jubilación. O Exacto. sea, retirarse, no van a estar siempre haciendo la praxis, pero se paga solo. Claro, o sea, en el fondo, claro, en temas quizás ya más monetario y de crédito, qué sé yo, finalmente el arriendo, como quizás cuando uno adquiere una propiedad para vivir, qué sé yo, tu arriendo quizás podría ser tu dividendo de algo que va a pasar a ser tuyo, en fin. En mi caso se me rentabiliza un poquito más porque como tengo el box de al lado para los arrendatarios, claro, y también tengo el ingreso extra de los arrendatarios del box para los costos fijos que tengo ahí en la consulta, gastos comunes, cuentas, bueno, insumos, en fin. Eh, pero claro, es como dar este como salto al vacío, como se dice, y tomar el riesgo, obviamente habiendo estudiado harto. No es como que un día uno dice, ah, ya hoy día me voy a comprar una consulta. Sí, Obviamente no, no. no es tan rápido, No, pero en el fondo es como durante el proceso entender de que no todo es instantáneo. O sea, en el fondo es como primero, esta localización me gusta, bien. Ahí vas disminuyendo como estos saltos al vacío, ya mm, sabes que funciona, ya sabes mm, que tienes clientela que llega. Entonces empezar a buscar dentro de mismo. Yo creo que en eso hay harta estrategia que cuando uno sí. analiza de afuera en un periodo acotado de tiempo anda súper bien. Es un súper tema, quizás ahí también da para hablar mucho tiempo, pero hoy en día incluso hay plataformas que te ayudan a georreferenciar si es que a lo mejor según el rubro del emprendimiento o la empresa que tú quieras poner, si es que a lo mejor puede ser rentable según las características físicas y demográficas de la gente que está alrededor del sector donde tú lo quieres hacer, y lo hacen las cafeterías, Ah, qué y los bien. hacen las tiendas. El dato para el público que vamos a dejar Hay anotado. unas, hay unas plataformas, GeoResearch, en que uno son de pago, qué sé yo, pero en el fondo que uno sabe y en el fondo hay como un estudio, como te digo, demográfico para saber, por ejemplo, si es que a lo mejor es rentable según el tipo de negocio. Eso se usa mucho hoy en día, o Sí. sea, porque tiene que ver con un tema de segmentación también. de, de- Son de- de- súper temas, de pero... flujo de personas que están, en Exacto. el fondo para los que son de región, que dicen, bueno, yo estoy en región porque hay menos clínicas, pero también hay menos pacientes
flujo de personas. Dice versus Providencia, que tiene muchas clínicas, y como que dicen súper competitivo, pero también tiene un flujo de pacientes muy alto. Entonces, obviamente hay datos estadísticos de personas con poder adquisitivo que pasan cerca del lugar, número de personas. Sí, está todo súper estudiado en verdad. La verdad es que hay muchas herramientas hoy en día y cada vez incluso con el tema de la inteligencia artificial, que también es un súper tema, solo lo nombro nomás, como para hacer que procesos sean más óptimos, el tema del tiempo, optimizar recursos, etcétera. Buenísimo. ¿Qué opinas tú de la sinergia entre odontología y medicina estética? ¿La recomiendas? La recomiendo, sí, 100%. O sea, como hablábamos recién hace un segundo, yo tengo muchos colegas que ya están 100% dedicados al mundo estético y a lo mejor dejaron la odontología en el cajón, lo cual está perfecto, es decisión de cada uno. Pero yo creo que es un muy buen complemento. O sea, dicho así en un castellano súper sencillo, no saco nada con tener al paciente con una piel con mucho pink glow y con una nariz y unos Unos labios labios con hermosos. unos Avalon aquí espectaculares, si a lo mejor su salud oral, dental quizá en este caso, o de las encías, no está óptima. Muchas veces incluso ya si nos metemos un poquito más específico, y aquí los colegas rehabilitadores quizás o ortodoncistas, también es mucho de su área, que si yo tercios inferiores muy disminuidos porque a lo mejor la dimensión vertical se ha perdido, entonces ya tiene que ver algo con más rehabilitador dental para aumentar un poquito la dimensión, y si hay algo que corregir quizás podemos complementarlo con algún tratamiento estético. Entonces creo que es un muy buen complemento, creo que no, uno no existe sin el otro, para mi realidad clínica. Creo que no sacamos nada, insisto, con tener una piel súper sana y con una flacidez súper controlada y con las manchas también súper tratadas y todos los temas que Y se quizás. ríen y está en la escoba. Exacto, y que va mucho más allá del tema estético, Sí. salud, o sea, el tema dental, a lo mejor el envejecimiento del envejecimiento, y sabemos que aquí no es que no se trata de no envejecer, sino que envejecer quizás como con algún plus o como con una versión un poquito mejorada, pero aquí el tema no, si el motivo de consulta del paciente es que no quiere envejecer, claramente No, no, el está bien. profesional al que tiene que ir es otro, Sí. digamos, porque hay otro tema detrás. Pero, pero quizás el tema dental sí tiene que ver mucho con la salud, y aquí los colegas, esto es materia de universidad, así como pregunta de concurso, ¿alguien puede tener alguna complicación o puede morir por una caries no tratada? Y la respuesta es sí. Entonces creo que es un muy buen complemento. Creo que no, incluso, insisto, para los colegas que ya no hacen nada odontológico previamente tal, tener igual su contacto de rehabilitador oral o de endodoncista o el que le hace la Verlo limpieza. de forma más holística. Finalmente es como puede estar muy bonito una parte, pero si la otra guatea, Claro, tenemos un ¿no? resultado que Y tenemos que no... mirar, como siempre nos han enseñado y como lo hacemos en la práctica clínica, el paciente obviamente de manera integral, no solamente una flacidez o una nariz o un labio, entonces todo. Sobre todo ¿Qué, que nuestro territorio de trabajo igual es bien acotado, entonces como que igual es parte de qué incluir haces cuando todo. viene una paciente y dice quiero unos labios y tú dices, pucha, pero antes que hacer los labios hay que, no sé, hacer muchas más cosas? Tú, como que te sangran los ojos. Pero tú dices como hace como algo dental también. Dental, claro, se ríe y le falta un diente, por ejemplo, y quiere hacerse labio. Mira, Como, yo creo que todo va en cómo uno lo comunica. Yo creo que, sobre todo si estás en un ambiente profesional como lo es dentro de un box clínico, yo creo que con criterio y con buenas palabras todo se puede decir. Entregar el mensaje sin hacer sentir mal al o a la paciente. Yo creo que de una buena forma, de forma profesional, con ética, con empatía, obviamente, yo creo que se pueden entregar los mensajes de buena forma. Ahora, si el paciente accede o no a hacerse algo, a mí me pasa mucho, y hablando con colegas también, que de repente uno como dentista que hace cosas dentales, es como que los pacientes igual se paran. Como que yo soy el dentista que a lo mejor le pone Botox, y siendo que a lo mejor yo hago limpiezas dentales, bueno, ella tiene su dentista de cabecera que le hace las cosas dentales propiamente tal, lo cual me parece perfecto. Como tampoco ser tan invasivo como no es que yo te lo hago, no, el paciente es libre de atenderse con quien quiera, pero obviamente. en el fondo la recomendación profesional igual va. Y Sí. haciendo esto de lo que el paciente quiere versus lo que el profesional sabe que necesita, y versus también los tratamientos que muchas veces están de moda y que llegan a la consulta y tú dices, no es para ti o es una moda que no está bien, ¿cómo lo abordas? Mira, es un súper tema porque hoy en día nosotros somos presos de nuestra propia causa, en el sentido que me imagino que de los colegas que van a ver esto, todos generamos contenido con enfoques distintos, súper tema también, pero generalmente muchos pacientes llegan con la marca, hola, quiero Pink Glow, por ejemplo, o quiero un bioestimulador X con un nombre que Todos parte se con pueden imaginar, claro. ese. Porque son marcas quizás que llevan más tiempo en el mercado, qué sé yo.
Y ahí, bueno, uno como profesional también tiene la opción de estar casado con una marca o igual tener un abanico, porque la verdad es que no todas las marcas funcionan igual, de toxina, de bioestimulación, de ácido, etcétera. Y creo que, y a lo mejor aquí, creo que igual es bueno tener un arsenal de marcas, porque hay marcas que son muy buenas, pero sabemos que no todos los pacientes responden iguales, sean hombres, mujeres, de cierta edad, más jóvenes o, no, o más adultos, qué sé yo. Y de repente hay productos que son de altísima calidad, pero que por algún motivo, sea genética, hábito, no funcionan también en un paciente. A lo mejor uno de otra marca sí funciona bien en ese paciente. Entonces, creo que también hay que tener criterio clínico, obviamente, Estoy súper y de acuerdo. tener alternativas. Sí. Eh, De hecho, yo siento que es como un discurso que desde los laboratorios tiene que estar más abierto y obviamente desde el doctor tratante también. Porque, no sé, hace un par de años atrás o era hidroxiapatita o era poliláctico, pero el exacto. mismo laboratorio jamás iba a tener los dos porque se pensaba que el discurso era contraproducente, es decir, que era la lucha cuál es mejor que otro. Mm, Y siempre en esta pelea un poco enfrascada, después vino una ola distinta de distribuidores. Estamos nosotros que tenemos como chuta, hidroxiapatita para un caso, mm. poliláctico para otro, y esto ustedes lo ven como que se va ramificando. Para ustedes como, por supuesto que es hidroxiapatita poliláctico de esta marca porque tiene esta diferencia, de esta otra, y tener el abanico completo es lo Sí, mejor y lo que habla mejor del profesional, porque finalmente el compromiso es con el cliente de uno, cada uno tiene su exacto. cliente, nosotros con ustedes y ustedes con el que le sienten que es el traje a la medida que se tiene que hacer. No es como esta receta estándar para todos. Y hay que cuidar mucho esa relación que dices tú porque obviamente son enfoques diferentes, estos como modelos de negocio que son B2B, B2C, que quizás son términos que a lo mejor alguien ha escuchado alguna vez. Hay que decirlo porque la mayoría que nos escucha no están más actualizados. El modelo de negocio de ustedes como Sí, casas comerciales con nosotros es muy distinto al que tenemos nosotros como mini empresa independiente, clínica, como yo, doctor, autónomo, como queramos llamarle, al modelo que yo tengo con los pacientes. Y es muy distinto también porque si bien es cierto que ustedes tienen muchos complementos como de venta de servicios y de experiencia, generalmente el enfoque de ustedes es de venta de productos. Y a diferencia de nosotros, cuando trabajamos con pacientes, no necesariamente le estamos vendiendo el producto, que le estamos vendiendo un servicio general, una experiencia, que también es un súper tema, porque tiene que ver no solamente con el tratamiento clínico que le estamos haciendo al paciente cuando el paciente ya está acostado en el sillón. Eh, entonces ahí hay que también tener como varias estrategias a la mano para entender que son estrategias diferentes con lenguajes distintos. No es lo mismo vender un producto que vender un servicio o una experiencia. Hay componentes distintos que uno tiene y el otro no. Eh, entonces es súper interesante analizar eso, que la relación de nosotros es como con un cliente, no como con otra empresa potencial, en claro. el caso de los pacientes, Sí. con nosotros. Eh, y eso hay que entenderlo porque es muy distinto el trato, no porque uno sea bueno y el otro malo, sino que porque son tratos distintos simplemente. Sí, sí. Haciendo la bajada, bueno, el B2B es el modelo de negocio entre empresas, business to business, y el B2C es business to client, que en el fondo va al público final. Y se vende de forma muy distinta, como dices Muy tú. distinto. Es como nosotros hacemos marketing, por supuesto. Hay algunos que son forzadamente B2C porque queremos que repliquen, y otros que tienen que ver más con una decisión racional. Mm, Entonces, yo sé que cuando es entre empresas hay una racionalidad por medio porque tienen que, obviamente, cubrir una necesidad, pero también tiene que ser costo-beneficio. La parte que el cliente final obedece en algunos casos también a eso, pero es mucho más emocional. El cliente se guía por... El cliente final sobre todo, y ustedes mismos como consumidores, se dan cuenta que toman decisiones muchas veces mm, por no solamente factores de costo-beneficio, sino que factores muy inclusive de guata, como cómo lo siento, mm. cómo lo percibo, me da confianza el doctor, y ahí es cuando hay que entrar en la parte más de marketing, que yo sé que manejas bien, es como, ¿qué es lo que estoy transmitiendo finalmente en las Mm. redes sociales? ¿Qué es lo que estoy comunicando? Y puede que sea pura promoción y no otros elementos. Es súper interesante eso que tú comentas porque en el fondo nosotros que, claro, somos como el eslabón que trabaja directamente con el paciente, el que va a recibir este tratamiento. Hay una parte de emocionalidad que dices tú que tiene que ver con esto que quizás eh, hablamos hace un ratito, que tiene que ver con la psicología del consumidor. ¿Cuáles son las reales motivaciones que hacen que el paciente realmente decida atenderse con nosotros? Porque hoy en día hay que entender que los pacientes en general o los clientes, nos incluyo a todos como clientes de algo, no necesariamente del mundo de la medicina estética, somos pacientes o clientes que estamos súper empoderados.
hay un término que se llama el ciudadano empoderado, que son clientes o pacientes que son mucho más exigentes que antes, ¿ya? Hoy en día el paciente sabe que puede exigir, que exige que las respuestas que se le den sean rápidas, en tiempo real casi, a través de alguno de los canales de comunicación que tengan con nosotros, sea a través del WhatsApp o del Instagram o de algún email o de algún teléfono directo, etcétera, dependiendo de los canales que yo tenga habilitados para contacto con los pacientes. Entonces es un paciente que sabe que ya la dirección del mensaje de marketing ya no es unidireccional como era mucho antes en el marketing un poquito más antiguo, Más por decirlo tradicional, así. como antigua. Exacto, y hoy en día el marketing al revés, es muy bidireccional. Entonces el paciente sabe, incluso dentro de lo empoderado que está, que tiene muchas opciones. El paciente sabe, y sobre todo con la llegada de la inteligencia artificial, sabe que hay una oferta enorme, o sea, sabe que en la clínica donde estoy yo, bueno, en el mismo edificio que estoy yo, en el piso de arriba hay alguien que hace lo mismo, en el de abajo, en la oficina al lado, en el edificio al frente, en la comuna al lado, cerca de su casa. Entonces, hoy en día para nosotros como clínicos es mucho más desafiante, y aquí quizás ya hablamos un poquito más de competencia, qué sé yo, es mucho más desafiante el cómo logramos que el paciente dentro de su decisión de hacerse algo decide atenderse con nosotros. Y mejor aún, una vez que decide atenderse con nosotros, ojalá, que es el objetivo final, se transforme como en un embajador de marca, que es el famoso quizás boca a boca, que es un marketing que nunca va a morir y es uno de los mejores que hay desde el mundo offline. Cómo hacemos que la experiencia del paciente sea lo suficientemente buena como para que él nos recomiende. Sea un fan. Hay un libro de eso, que es como, no creas cliente, creas fan de tu Fans, marca. pero lógico, incluso uno de los mantras del marketing es que es mucho más barato fidelizar a los pacientes antiguos que gastarme todos los esfuerzos en tratar de tener pacientes nuevos todos los días. El costo del cliente por adquisición. Que ahí hay unos Exacto. KPIs bien Sí, entretenidos que hay que mirar. los KPI, las métricas, que también es un súper tema, quizá algo mucho más específico, pero muchas veces nos ahogamos en que chuta, no han llegado pacientes nuevos y no han llegado, bueno, pero entonces fijarme dentro de la estrategia que sea que yo tenga, qué estoy haciendo con los pacientes que quizás ya tengo, cómo los estoy fidelizando. Y el fidelizar no necesariamente es a través de un descuento, lo cual sí puede ser y es una muy buena estrategia, pero hoy en día nosotros tenemos una ventaja los que somos clínicos, que es el poder del dato. Nosotros, me imagino que tú vas muy al supermercado y la niña de la caja te dice, ¿me da su root? Y claro, no dice, los puntos, pero obviamente para el supermercado que sea, esa información, el poder ligar a tu root todo lo que tú compraste, cada cuánto lo estás comprando, o sea, imagínate la cantidad de información y datos que ellos pueden entrecruzar para poder hacer alguna campaña específica De contigo, marketing. estacionaria, etcétera. Nosotros tenemos la ventaja porque, claro, si uno va al supermercado y te piden el root, perfectamente le puedes decir, no, no te lo quiero dar, y no se lo da. Claro. Y la persona no tiene cómo linkear, en el fondo, todo tu comportamiento como cliente a ti como persona. En el caso de nosotros tenemos, entre comillas, la ventaja, que es una súper ventaja, de que el paciente, entre comillas, queramos o no, está obligado a darnos los datos a través de la ficha clínica. Ahora, yo creo que el otro tema que vale la pena como profundizar es qué pasa, porque finalmente muchos que están como todo el rato han llegado clientes nuevos, llaman a los que se acuerdan y de repente los procesos de gestión interno no son los más robustos. Y yo, bueno, hacemos acá cursos de administración de forma constante, y hay una parte en que yo pregunto, ¿cuántos saben lo que es un CRM? Y ahí es como... Súper tema. La mayoría no lo sé. Entonces ahí uno dice, bueno, obviamente están los software de gestión, que son los ERP, y hay módulos específicos que uno es de cómo te relacionas con el cliente, y ahí uno puede decir que el legacy de la estética es recurrente, porque cada 6 meses debiesen estar volviendo a hacerse un retoque, toxina, algo, y muchas veces eso se gestiona con... No es que estén mal los Excel, pero es que es muy operador dependiente de la secretaria que sea muy matea, que no haya un error. Y no son tan caros hoy en día, hay varios de mercado. Voy a dar hay algunos que son gratis. Hay otros que son gratis, está Agenda Pro, Medlink. La verdad es que hay mucho. Hoy en día no tener uno, como que de forma temprana, porque esperan quizás estar muy grandes para hacerlo, y en realidad para ser grande hay que partir ordenado. Exacto. Yo te diría, así como para alguien que esté escuchando y dice, chuta, ya no sé tanta información, he escuchado términos, B2B, B2C, CRM, la cuestión que hago, primero ordenarse. Como te digo, tenemos la suerte de que tenemos los datos en la mano, pero hay que saber procesar los datos. Esto tiene que ver como con la ingeniería de datos, qué sé yo, y tenemos una gran fuente de recursos a través de los datos. Entonces, tal como dices tú, a través de un software,
podemos en el fondo como ir manejando estos datos, ir ordenándolo. Y la gran gracia de todo esto es aprender a segmentar. ¿Cuáles son los pacientes que a lo mejor vienen más a la consulta? Y de los que vienen, cuántos son los que más pagan finalmente, que son Los VIP. claro, los VIP. Y según eso uno va segmentando. Y cuando ya tengo los segmentos un poquito armados, por ejemplo, estos son los que más vienen, estos son los que a lo mejor quizás no vienen tanto, pero cuando vienen siempre se hacen algo. Estos quizás son los que quizás menos rentan a la clínica, pero también es un segmento interesante de analizar. Y según, cuando yo ya tengo los segmentos más o menos identificados, hago como un proceso que se llama el proceso de targeting. Bueno, de todos estos segmentos, ¿cuál es el en el cual me voy a enfocar yo? El que voy a elegir como target, como diana en el fondo. Y obviamente ahí uno va encauzando las estrategias de marketing según el objetivo que yo quiera lograr. Toda estrategia de marketing, de la que sea online, offline, parte con un objetivo. Yo diría que eso es lo primero. Y tiene que ser un objetivo que tiene que tener ciertas características. Dentro del mundo online o del marketing o de las redes sociales, un objetivo no puede ser como, no sé, quiero 10 seguidores más. No, tiene que ser algo que sea un poquito más medible. Necesito aumentar en un, no sé, 20% los ingresos de la clínica en un plazo de, estoy inventando, no sé, un año. O sea, tiene que ser algo medible, que yo pueda medir finalmente si el objetivo se cumplió o no. Y que obviamente tenga un impacto positivo dentro de la clínica. Y medirlo, porque muchas veces se hace y después, ¿cómo nos fue? No sé. No sé. Y no tengo instancia de mejora. Finalmente, la máxima es como todo lo que se puede medir, se puede mejorar. Exacto. Si no lo mido, difícil que pueda mejorar. Exacto. En el mundo del marketing es muy importante, tal como dices tú, tener un objetivo y así, pero acuñado el objetivo, una métrica para medirlo, para saber si realmente ese impacto que está teniendo lo que yo estoy haciendo es positivo o negativo. Si es positivo, bueno, voy iterando para ir manteniendo en el tiempo. Si es negativo, bueno, a lo mejor reestructuro la estrategia. Y te diría algo un poquito más allá, nosotros medimos todo el tiempo, solamente que a lo mejor en una escala distinta, pero sin darnos cuenta, nosotros medimos todos los días. Cuando yo hago una aplicación de toxina, cuando yo hago algún procedimiento con ácido hialurónico, bioestimulador, etcétera, lo que sea, uno igual mide. Es decir, hago un control a las 2 semanas de toxina o el de rinomodelación también a las 2 semanas. Tenemos un KPI para aterrizarlo, porque cuando hablamos KPI de marketing se ve como muy pomposo, así como, ya, muy sofisticado, tengo que estudiar. Y es como dices tú, ya, un KPI en el día a día. Pacientes con toxina. Hicimos 100 pacientes con toxina. Wow. Y ese sería, siempre los KPI son ratios, donde hay un numerador y un denominador. Entonces, en el abajo se coloca el N total que uno hizo alguna aplicación de lo que está pasando. Entonces, 100 pacientes de toxina y cuántos reportaron que no funcionó. Si son 2, bueno, puede que sea un tema del paciente. Exacto. Pero si son 20, cuando ya saco las proporciones, es un porcentaje. Y yo digo, chuta, este porcentaje está muy alto. Exacto. Algo hay que hacer. Algo está pasando. Puede ser, o que muchas veces igual, quizás es raro, pero podría ser el producto, que a lo mejor hay que considerar todo lo que podría haber pasado. El producto que a lo mejor tuvo algún tipo de falla o perdió la cadena de frío en algún minuto, los que necesitan cadena de frío, X. Si el producto está ok, bueno, a lo mejor la aplicación, a lo mejor como también es operador dependiente de todo lo que nosotros hacemos, quizás la técnica que estoy ocupando, la profundidad o el largo de la aguja. Y hay parte de toda esta búsqueda, que es lo mismo que pasa en marketing. En marketing es como, vieron tantas personas el video, hubieron tantas preguntas, no compraron. Exacto. Entonces ahí uno empieza como investigador. Chuta, ¿qué fue? La promoción estaba muy cara, no fue clara, quizás muchas reproducciones de video, pero nadie preguntó, no hubo llamado a la acción. Claro. El llamado a la acción, que lata hablar todo en inglés, call to action. Sí, bueno, está todo en inglés. Es que los gringos son los que la llevan en administración y han ido conceptualizando ciertas cosas del día. Entonces, en el fondo lo decimos en inglés no porque queramos hablar en inglés, sino porque finalmente es un concepto. Sí. Es como, ¿cuál es el botón que hace que gatille una acción? Y ahí uno empieza a escarbar y es lo mismo que pasa en la clínica. Uno lo hace de forma muy constante. La idea es identificar cuáles son los recurrentes que son más estratégicos y pedirle a las personas que trabajan con ustedes o ustedes mismos fijarse en esos puntos. Sí. Pero aquí la clave, y vuelvo a lo que hablamos antes, sea que yo trabajo en una clínica súper grande o a lo mejor estoy recién partiendo, tener un objetivo. Me pasa mucho, lo hablábamos recién, como para contextualizarlo un poquito, así como ya así como en terreno, por decirlo así. Cuando yo voy a los congresos, veo a todos los colegas grabándose, generando contenido, lo cual bien, ya todo el mundo tiene súper internalizado, incorporado el famoso concepto de marca personal y de mostrarse ante las cámaras. A algunos les cuesta un poquito más, quizá otros tienen más personalidad, pero todos tienen el concepto.
y pasa que editan, se graban o contratan a alguien que los grabe y que les edite, en fin, cada uno ahí con su realidad, qué sé yo, y después suben el video y a lo mejor no tiene el impacto que tiene. Entonces, muchos me dicen como, chuta, no, yo no sirvo para esto, yo como que me grabo, edito, pucha, a los congresos las colegas van como arreglada, los colegas también, etcétera, con su micrófono, invirtieron en su micrófono, qué sé yo, una cámara más sofisticada, y resulta que el video no llega donde ellos pensaron que iba a llegar. Y bueno, uno, que igual hay una curva de aprendizaje, o sea, es muy difícil que de todos los videos que yo suba, todos se viralicen. No, hay que entender que algunos funcionan más, otros funcionan un poco menos, otros quizás no funcionan, y esa es la gracia de ir midiendo, ¿ya? Claro. Eso es lo primero. Dos, bueno, igual tener tolerancia un poco a la frustración. Muchas veces uno espera que un video sea un boom y resulta que no, y a lo mejor el que uno quizás no le tenía tanta fe explotó. Bueno, Y eso de hacerle como el análisis. seguimiento, lógico. ¿Por qué Hay que funcionaba? desmenuzar, sí, Replíquenlo, siempre sí. hay que medir. Pero lo otro también es entender que la generación de contenido, si es que nos ceñimos solamente al Instagram o al TikTok o a la plataforma que sea, generalmente es lo último de la cadena. O sea, yo todo el paso previo, cuando yo ya tengo el objetivo, ya sé lo que quiero lograr y sé cómo voy a medir si es que lo estoy logrando o no, bueno, segmento, veo cómo, a quién yo le voy a entregar el mensaje, a través de qué plataforma o qué canal, porque no todos los segmentos responden a través de la misma plataforma. Hay segmentos que a lo mejor son mucho más de redes sociales como Instagram o TikTok, hay segmentos que a lo mejor todavía son de la página web. Cosa que un tip también, yo le pregunto a muchos colegas, oye, ya mucho Instagram, qué sé yo, ¿pues tú tenés página web? No, que antiguo no tengo. Error. Hoy en día tener página web sigue siendo una herramienta súper básica y súper efectiva. También hay toda una estrategia de página web, también dependiendo si es de e-commerce o solamente de educación. En el caso quizás de nosotros, quizás hay algunas clínicas que venden tratamiento a través de las páginas, qué sé yo, todo un mundo, pero hay que tener presencia de web porque a través de los buscadores como Google y todos los otros, sigue siendo una muy buena plataforma para llegar. También ahí tiene que ver con un tema del SEO, que es el posicionamiento, que también son otros temas Sí, súper largos para hablar, pero a lo que voy que no nos quedemos solamente en una red social, porque sí. también depende mucho de la segmentación. Entonces, cuando yo ya sé a quién le quiero hablar, cómo le voy a hablar, qué mensaje voy a entregar, etcétera, con el objetivo y la métrica a medir, ahí yo recién sé qué tipo de contenido yo debería generar para ese segmento, para ese Sí. público. No, y lo otro que hay que pensar es como, finalmente, bueno, yo creo que hay muchas cosas que están de moda, distintas herramientas, pero las bases del marketing finalmente sigue siendo lo más efectivo el boca a boca, que se Sí. amplifica, y lo que hacen las tecnologías es poder amplificarlo. Entonces, Ujú. esta validación social es como, me gusta este doctor, me tinca, lo voy a investigar. La generación Z investiga todo antes de, Sobre todo ahora a y, través de la y se inteligencia hace más artificial. estética. Y con inteligencia artificial mucho más. Entonces, para ver si es que cuál es la presencia de distintos puntos Sí. y hay mayor control. Y yo creo que eso hay que tener como nunca perderlo de vista. Finalmente, lo que pasa en el offline se lleva al online, Sí, pero total. con distintas herramientas. Y lo otro que tiene un poco que ver con lo que tú decías ahora último, y lo agarro con lo que hablamos hace un ratito también, el tema del empoderamiento de los pacientes. El paciente generalmente no necesariamente va por una nariz levantada o por una piel brillante, el paciente va por una experiencia en general, así como típicos como casos de libro, que como cuando uno va al Starbucks, que es café finalmente, pero Claro. como la experiencia, bueno, aquí es lo mismo. Hoy en día, si tú tienes la suerte a lo mejor de tener una clínica propia, o a lo mejor no es tu clínica, pero tienes la posibilidad quizás como de con la jefatura o el dueño de la clínica como que quizás de tener poder de decisión. Ojo que hoy en día todo influye y tiene que ver como con la psicología del consumidor y el neuromarketing, que los olores son importantes, los colores son importantes, la iluminación es importante, la presentación personal son importantes, que de repente nos vamos todo al mundo online y quizás como que nos olvidamos de lo offline, que es De lo que hay una presencial, que es coherencia. lo que el paciente va a tener ahí. ¿Cuántos puntos de contacto tuvo que tener el paciente antes de llegar a ti? O sea, primero te escribió por Instagram y del Instagram pasó al WhatsApp y del WhatsApp quizás pasó a algún formulario en una página web y tuvo que pasar hartas cosas. Hoy en día hay que hacer la pega lo más fácil posible a los pacientes porque mientras más fricción y más pasos hagamos, el paciente sabe que a lo mejor hay una otra clínica que es mucho más fácil. Entonces, por eso es importante esto que decís tú del CRM, que son estas plataformas de manejo de cliente o de paciente. Eh, Que facilitan la vida, finalmente sí, total. automatizan tareas de gestión, después de que se atiende, que al día siguiente Y una hoy, tarea de y hoy en día llamar. también otro tip así de marketing, como el de la página web, que es súper importante tener presencia web con una buena página. Insisto, hay toda una estrategia, pero quedarse con el bichito de que hay que tener. Y lo otro, el tipo de marketing. Hay un marketing que generalmente está, que también tiene toda una estrategia, es bien delicado, pero es uno de los marketing más efectivos, que es el email marketing, que es las campañas de marketing a través de los mails, y para eso tengo que tener una muy buena base de datos y esa base de datos tengo que tenerla ordenada, Yo tengo ¿ya? una teoría
de que de repente uno dice, oye, la página web, el mailing y como que todas estas cosas, y de repente y creo y siento que hay un hater que está, todos tenemos hater, todo el mundo, y obviamente no es agradable, pero muchas veces no se hacen más cosas, no por el cliente, sino pensando en el colega. En, qué, qué van a decir, como, está ahí en todas, como, Ah, como un poquito ese pudor al marketing, como que por lo que va a decir el otro, las dices tú. críticas de los colegas yo siento que frenan mucho lo que eventualmente uno puede hacer en marketing. Sí, te encuentro toda la razón, pero finalmente ahí va en el cuero de chancho que se quiere poner cada uno, en qué tanto te impacta la crítica que llegue, sea constructiva o no, de qué colega, si es que es alguien cercano que te lo dice de forma constructiva y sabe del tema, bueno, quizás obviamente tomarla en cuenta y ver qué podemos mejorar si es que es constructiva. Si es de alguien que a lo mejor no conozco o algo medio incluso anónimo a través de un DM por alguna red social, ahí cada uno le da el peso que le quiera tener. Yo creo que uno en el trabajo clínico nunca va a estar exento de críticas de ningún lado, tanto de los pacientes, y yo creo que a todo el mundo le ha pasado y los colegas podrán estar o no de acuerdo conmigo. Es muy difícil que como caerle igual de bien, esto pasa en la vida A diaria todos. también. O sea, es muy difícil como, ojalá si fuera, que todos los pacientes que llegan con uno se quedaran pero así de por vida con uno, pero sabemos que hay pacientes que migran y después vuelven, no les gusta darse como la vuelta, o hay pacientes que por más que uno tenga todas las estrategias activas y todos los olores y los colores y la luz y toda la experiencia, todo, hay pacientes que a lo mejor deciden por precio y se van barato, o sea, por más que estemos llenos de variables, obviamente uno no las puede controlar todas. Y el tema de las críticas es una de las variables que tampoco se pueden controlar. Está ese dicho, no me acuerdo 100% que si hablan mucho de ti es porque estás haciendo las cosas bien. Así que También tomarlo como parte de, en el sí, fondo, es difícil que, inclusive en grandes empresas, ¿no? Yo creo que ni las más renombradas están exentas de algún tipo de crítica. Y obvio. finalmente ayudan a construir también. Y el tema que hablamos también hace un minuto, el tema de la competencia también. Muchos colegas, o me incluyo en algún minuto, nos ahogamos en el cliché de que es que esto está saturado, somos muchos haciendo lo mismo. Y sí, pero hay un plus dentro de eso, o como una letra chica que no todos saben leer, que el hecho de que haya mucha competencia abre muchas oportunidades también, porque hay que tener una capacidad como de observación a la competencia. También es una estrategia y se hace mucho, tal como dices tú, las grandes empresas lo hacen también, que es justamente mirar para el lado, para saber qué cosas está haciendo la competencia de bien, que quizás yo no necesariamente copiarlas porque a lo mejor mi competencia apunta a otro segmento, está en otro lugar físico trabajando, su público objetivo es distinto al mío, pero a lo mejor esa estrategia que a ellos les está funcionando muy bien, yo la puedo adaptar a mi nicho. Sí. Entonces, el mirar a la competencia es muy útil. El benchmarking, que en el El fondo... benchmarking que se hace, justamente, que tiene que ver con saber dónde estoy yo posicionado en relación a lo igual que está ese es haciendo un el punto otro. bien controversial, porque yo lo he observado durante años, yo llevo como 15 años en la estética, y los primeros, claro, cobraban 400, 1000 pesos por una toxina, tratamiento muy caro, no hacían marketing, y hoy en día, claro, piensan que está mucho más económico, tienen que hacer mucho marketing, está más exigente, pero yo creo que es una, es mirar una parte, no digo que sea mentira, porque efectivamente fue así, pero el tamaño de la torta era mucho más pequeño. Mm. Eran muchas menos personas las que se hacían estética. Hoy en día hay estudios de McKinsey donde, de hecho, entre pandemia y ahora se ha duplicado la estética y en 10 años el tamaño de la torta es muchísimo más. Mm. Apostamos a un modelo quizá un poquito más por flujo, porque todos están haciendo cosas más seguidas, entonces evidente que es un tema de precio por cantidad, y eso obviamente la ecuación hace que mejore, Mm. pero entender cómo ha evolucionado el sistema, si es un paciente más empoderado, los que no estén adaptándose con un buen marketing, con este offline que hablábamos de experiencia, igual cuando es lo mismo que cuando uno va a un restaurante. Mm. Puede estar muy rica la comida, que es el plato fuerte, puede estar muy bien hecho el tratamiento, pero si no viene acompañado de el Servicio. servicio, que el mozo se demoró la vida en pescar, que le equivale como a la sala de espera, nos estamos preocupando de que realmente cumplamos porque hay un cliente que está ahí. Entonces también el respeto por los tiempos, Sí, olor al lado del baño, todo. olor a pelo quemado, la depilación, que de repente mezclan Claro, las depilación. clínicas. Por eso te digo que, claro, hay gente que a lo mejor, los que están recién empezando o los que dicen, pucha, yo arriendo, así que no tengo tanto poder de decisión en esos temas que quizás son como más concretos.
la experiencia igual dentro de todo es lo que pasa dentro del box. Tratar de que lo que sea que pase sea lo mejor posible al paciente, entendiendo como decíamos recién que igual hay variables que se nos van a escapar un poquito. Y son variables que por lo general no son constantes. A lo mejor yo puedo tener mi clínica impecable y justo hoy día tenía 10 pacientes en la tarde y hay un problema con el desagüe del edificio y justo hoy día en la tarde salió olor a baño del baño. O sea, hay cosas que de repente uno puede manejar y hay cosas que Claro, no. claro. O estoy inventando el cosito que me tira olor, no sé, se echó a perder, no hay olor. Entonces, claro, de repente hay variables que podemos manejar, otras que no, y bueno, como te digo, en este viaje del paciente que uno habla, el Customer Journey, que también está en inglés, hay que tratar de hacérselo lo más fácil posible, pero insisto, entendiendo que hay cosas que podemos manejar, otras quizás que no, hay eventos fortuitos que siempre van a estar, etcétera. Pero lo importante es como tener conciencia y al menos tener como el conocimiento de que hoy en día todo es muy integral y que, así como resumiendo un poquito todo lo que hablamos ahora al último, de que el paciente está más empoderado, ya no es como el voy con donde este doctor porque no sé, a lo mejor es el más seco en X cosa. Al paciente hoy en día no le interesa mucho ni siquiera donde tú estudiaste. Hoy en día, que no digo que esté mal, pero hoy en día yo de repente tengo colegas que está perfecto que tú traes sus consultas, sus box empapelado de diploma. Y tú decís, qué linda la decoración, pero hoy en día el paciente no digo que dé lo mismo, pero hoy en día el paciente busca mucho más allá de donde uno estudió. O sea, de hecho, si ponemos el ejemplo, para aterrizarlo, ya, salió de una universidad todo, graduado todos los diplomas, pero quizás no está transmitiendo un sentido de la estética que comparte con el paciente. Entonces, de repente uno entra a clínicas con muchos títulos, pero uno ve que quizás el concepto de naturalidad es muy distinto al que yo tengo Claro. y está un poquito más recargado. Entonces, también hay otras cosas que se transmite y que se transmite a través del marketing de cuál es mi visión de la estética y de naturalidad. Y la visión de naturalidad cambia entre persona y persona. Total. Entonces, eso es mucho más importante conectar. Por supuesto que lo otro sí. Sí, sí, sí. Pero estamos hablando que ya es casi que un commodity y los diferenciales tienen que ver más con la parte práctica. Sí, eso es también un súper tema, que es un poco lo que busca el paciente hoy en día, entendiendo que, claro, de repente hay tendencias y hay corrientes que de repente uno como se las trata de inculcar al paciente, y bueno, y hay pacientes que a lo mejor no quieren, a lo mejor saben que tienen flacidez, pero no sé, quieren su nariz, o quieren solamente su labio, por más que dicen, no, porque integral y el perfil y las dimensiones aquí, no sé qué. Hay que saber aterrizar todo finalmente, todo lo que hemos hablado, aterrizar a las necesidades primero que tiene el paciente y a lo que busca también. Y ahí hacer como un match entre lo que podemos lograr, lo que el paciente quiere. Sabemos que de repente hay pacientes que vienen con una expectativa de cosas que a lo mejor no podemos lograr porque no se puede o porque simplemente a lo mejor no me siento con las competencias y a lo mejor otro profesional o colega las puede tener y bueno, se lo paso a otra persona o algo así. Eh, pero en el fondo hay que saber leer muy bien el paciente y tal como decías tú recién, no saco nada con tener muchos diplomas de las mejores universidades o diplomados, etcétera, y tener las mejores marcas, como Trade Medical, obviamente, ahí en mi arsenal de productos, y tener muchos casos de éxito en el celular, unos antes y después maravillosos y unos videos, si no sé transmitir finalmente el mensaje. Por eso que es muy importante que a nosotros como clínico, odontólogo, incluso médico, da lo mismo, tener conocimientos de marketing, porque si yo no sé promocionar mi trabajo, la verdad es que no saco nada con tenerlo guardado en el teléfono. Es un súper tema. Temazo. Y yo creo que cuando tenemos que hacer marketing ya sabemos que es necesario, partimos de esa base. Después tiene la siguiente pregunta. Es, ¿hago el marketing para mi clínica o hago el marketing de marca personal? Mm. Y ahí le voy a poner más difícil la pregunta. Eh, bajo el argumento que es como, chuta, es que yo quiero trabajar en mi clínica con más doctores. Entonces, ¿qué Ya. hago ahí? Se puede hacer todo. No es que uno sea mejor que otra. ¿Y cómo tú dirías que sería un buen paso como en estrategia? Yo te diría que estratégicamente lo primero, antes de formar equipo, es tener marca personal. Ser yo, como en mi caso, doctor Gilabert o doctor X de todos los colegas que hay, antes de tener bajo el alero de una clínica o de un equipo de trabajo, clínica Sonrisa o clínica Botox o lo que sea, porque el día de mañana por ese motivo, que son cosas que pasan, si las sociedades deciden disolverse, hay algún problema ahí entre los socios, qué sé yo, ¿quién se queda con el nombre? Eso es un tema. Y lo otro, que el paciente finalmente se identifica con uno, ¿ya?
con el nombre de la persona que lo está tratando en el minuto que el paciente está acostado en el sillón. Entonces es súper importante tener marca personal tuya, como doctor Juan Pablo, doctor Villarroel o Es como sea. el ADC. Partir con, ese es lo primero que hay que partir. Yo te diría que sí, sí, partir como marca personal contigo mismo. Si tienes algún, si te querés quizás inventar algún nombre en particular y hacerte conocido por eso, pero que se identifiquen contigo. Y ahí hay unas estrategias que se desencadenan de esa, como tener tu propio logo, que puede ser un juego de palabras con tu nombre, etcétera. Incluso puedes tener un eslogan, ya y quizás no estamos hilando un poquito más fino, pero ligado a ti como marca personal, que insisto, que la gente se identifique contigo. Aquí me imagino que muchos colegas se reirán cuando lo escuchen. Pasa que cuando uno recién parte trabajando porcentaje en alguna clínica, lo cual me pongo en el lugar de las clínicas, y claro, igual es una lata que pase, pero pasa. Muchas veces uno se va porque quiere independizarse o porque quizás pasó algo con la clínica y uno se va. Y generalmente los pacientes, como se identifican con el doctor que estaba trabajando en la clínica Sonrisas, por decir así, los pacientes se van con el doctor. Y claro, para la clínica es una pérdida de paciente y una migración. He escuchado muchas veces de colegas que dicen, pucha, me están diciendo que me lo estoy robando. Y es que el paciente es libre de atenderse con quien quiere. Si se quiere atender con el doctor que atendía en la clínica Sonrisas, que ahora va a atender en la clínica Dientes, los pacientes se identifican con el nombre o con la persona que está detrás del tratamiento. Por eso es súper importante tener una marca personal como que se identifique. Por eso que en los videos, vuelvo quizá al tema de los videos, que es lo último de la estrategia, pero de la generación de contenido, cuando la gente dice, no, si hoy en día está comprobado que incluso la inteligencia artificial te hace estos como bots, en el fondo que tú te sacas una foto y lo animás y eres tú hablando si es que no te sentís muy cómodo grabándote en la cámara, o como videos con voz en off, sí, pero yo te diría también como otro tip que he dado en todo este rato que hemos estado conversando, aprender a salir uno en cámara. Lamentablemente es así. Si me cuesta mucho, puedo practicar en el espejo de mi casa, me grabo con mi señora, con mi marido, con mi pareja en la casa y practico, después con la secretaria, y ya después me grabo frente a una cámara y bueno, la edición también ayuda mucho, no tiene por qué ser un video entero yo frente a cámara, pero son habilidades blandas que se van desarrollando con el tiempo, pero salir en cámara, que la gente te vea. De Porque todas maneras. como te digo, son tratamientos que se humanizan mucho cuando es uno el que sale. Sí, o sea, yo creo que, bueno, cada vez la gente quiere conectar más. Antes eran como formar estas grandes corporaciones Claro. y cada vez la gente quiere comparar, o sea, conectar mucho más con la persona que está detrás de esa marca. Y por eso, personajes que no tendrían por qué hacerlo, pero como Elon Musk, está el de Meta, que es Mac. Hay un montón de grandes corporaciones que han buscado monetizarse a través del dueño. Mm. Y eso es como dices tú, no es ni la una ni la otra, sino que es identificar qué es mejor. Ahora, también es complicado cuando es una marca personal muy fuerte y se llama así la clínica, invitar a trabajar a más doctores, genera una alergia así como chuta. Es Como complicado. que es más complicado. Es Yo complicado creo que las dos juegan. porque podéis tener este problema que te digo yo. O sea, en ese sentido, claro, el doctor Juan Pablo trabaja en la clínica del doctor Giladen, por poner un ejemplo, pero si pasa algo el día de mañana, quizás y tú vas porque te cambias de lugar o nos peleamos o te quieres independizar, claro, todos estos pacientes que eran de la clínica, lo más probable es que se vayan contigo. ¿Te fijáis? Entonces, el tema del nombre de la marca es un tema. Sí. Sí, Yo lo creo que es. son las dos cosas, depende de una estrategia, pero siempre, Sí, siempre la marca personal siempre, en paralelo a la otra estrategia que puede ser de la clínica para que incorporara más doctores. siempre. Yo estoy súper de acuerdo Y que... tener quizás esto también es mucho más detallado, pero tener buenos perfiles optimizados y biografías súper optimizadas, sea la biografía de Instagram, la de TikTok, si es que tengo TikTok, LinkedIn también, que con otra estrategia y otro objetivo, pero también página de Facebook, el WhatsApp, si es que tengo el WhatsApp para relacionarme con los clientes, bueno, ojalá que sea un WhatsApp business, que es este WhatsApp más profesional que te permite tener un perfil y un catálogo. Son pequeñas cositas que a la larga tú las vas a ir sumando todas y marcan una gran diferencia en la imagen que tú das cuando el paciente te busca o se relaciona contigo. Justo te iba a preguntar eso, de qué herramienta, porque tú mencionaste varias y nos metimos en varias ¿Mm? y van a ver TikTok y después va a haber otra. La primera es, ¿cuál de esas recomiendas y qué opinas tú de ser un adoptador temprano de estas tendencias? Porque siempre van a aparecer algunas. ¿Cuál recomiendo? Todas, siempre y cuando sean del segmento o target que está dentro de lo que tú estás buscando. O sea, estoy inventando. Si mi público objetivo a lo mejor es un público sobre 50 años, claramente a lo mejor TikTok no me va a servir mucho. No digo que la gente de los sobre 50 no lo use, pero no es el fuerte.
A lo mejor me centro más en tener una buena página web y tener un linkeo más directo, más optimizado entre si el paciente me encontró a través de Google mi página web y quiere contactarse conmigo, bueno, que haya un link directo en la página al WhatsApp para que el mensaje sea directo o a la plataforma o al teléfono, etcétera. O sea, a lo mejor lo mío son pacientes más jóvenes y todos estos tratamientos que se empiezan a poner de moda y harto skincare y prevención para los de 20, 25, 30. Claro, a lo mejor Instagram, TikTok, no tanto Facebook. Entonces, recomiendo todas las plataformas claramente, siempre y cuando sepa, insisto, a quién le estoy hablando. ¿Te fijas? O sea, no saco nada con decir, sí, voy a estar en todas, si es que a lo mejor la que realmente me funciona o tengo mayor conversión a través de una sola. Ahora, Sí. si tú me preguntas a mí, yo, por ejemplo, el contenido que yo tengo, a pesar de que las plataformas, dicho eso, de que son muy distintas, yo reciclo el contenido, que también es una estrategia. El reel que subo a Instagram, lo subo a TikTok, se sube Sí, o si automáticamente no, a un Facebook. desgaste más o menos. Sí, las grandes empresas con equipos de marketing mucho más desarrollados, sí es verdad que Lo diferencian porque... diferencian la estrategia por plataforma. En mi caso yo no lo hago por tiempo y Pero por también ese es el recursos. caso de la mayoría de los doctores, o sea, es más recursos y finalmente es un test que yo creo que vale la pena, o sea, esta es mi ¿Mm? postura, yo creo que vale la pena siempre ser un adaptador temprano, porque cuando partió Facebook era muy barato el costo por clic y era muy fácil masificarse, me Correcto. hace que era todo como que el algoritmo te ayuda, Sí, porque quiere como incentivar el que tú te metas. Cuando Instagram en algún minuto era puro Facebook y no, Instagram es para jóvenes y Facebook según yo ya como que está de salida y Instagram es muy fuerte y creo que con TikTok está todavía económico, todavía sigue fácil el mm, algoritmo premia, hay que ver para dónde va con la estrategia que decís tú, ir reciclando, sí, pero no, si no funciona, y ahí viene el tema de los KPIs, pues, ver qué funciona, qué gasta más energía, exacto. pero no partir tan tarde porque cuando ya la cosa aprendió, es mucho más difícil, caro meterse. Ahora, el mundo de los ads, sea a través de Google Ads, de Meta, también es un súper tema, un súper mundo. También hay algunos tips un poquito más duros que quizás, para no hacerlo tan técnico ahora, quizás ni siquiera nombrarlo, pero también es un súper tema. No necesariamente llegar y, ay, le meto plata y mientras más lucas le meto a la campaña del video que sea que estoy promocionando, va a llegar a más pacientes. También queramos o no, también tiene estrategia, ahí hay que saber un poquito más, es algo un poquito más técnico, no es lo mismo pagar publicidad desde el mismo Instagram, viste que cuando uno sube un reel, abajito al título dice promocionar, no es lo mismo promocionarlo desde ahí que promocionarlo desde la plataforma de anuncio, que en este caso es a través de Facebook, para Instagram, incluso para WhatsApp. Es algo mucho más específico, como te digo, pero también hay que saber hacerlo. Antes de llegar y decir como ya le voy a meter, no sé, 100.000 pesos a esta campaña, la cuestión, ojo, de Y repente. sobre todo de que no en etapa cero, porque hay algunos que parten y dicen, ya, le voy a poner un poquito de plata y lo tienen parte del presupuesto, pero resulta que le va a llegar a mucha gente, van a meterse al perfil dos fotos. No tienen un montón Exacto. de Súper, como background hacia súper buen atrás. punto. Como estrategia de marketing, ayer hablaba con otro doctor, colega amigo, y me decía, sí, voy a empezar a grabar videos, y que está perfecto, y con sus micrófonos y su cámara, y súper bien. Y lo más importante es tener las ganas, la motivación de Por hacerlo. supuesto. Eh, pero sí también hay que tener una estrategia, o sea, no saco nada con grabar un video hoy día, lo edito, lo subo pasado mañana, el viernes. Y después la próxima semana veo si grabo uno entre miércoles y jueves y lo subo. Generalmente creamos, no, lo ideal es tener como un pool de video, armarse algún calendario de contenido, ahí la inteligencia artificial hasta cierto punto nos ayuda un poco. Yo no le puedo delegar a ChatGPT o a Cloud ahora que está más de moda o a la generación, a la inteligencia artificial generativa que sea que yo ocupe, que me haga todo, más un calendario de contenido de estos temas y dividirlo por día. Hay que hacer un estudio un poquito de mercado. Otro tip, que quizá aquí ya también un poquito más técnico, hay muchas plataformas que en tiempo real te dicen el tema o las preguntas más frecuentes que se están haciendo frente a un tema. Por ejemplo, en Google Analytics, que me parece que cambió de nombre, antes era gratis, ahora se paga, pero no es la única que hay. Por ejemplo, yo pongo Botox, estoy inventando, o toxina botulínica, y en tiempo real me dice lo que la gente está preguntando o googleando o buscando en alguna plataforma en relación a la toxina botulínica, y ahí yo puedo sacar ideas de contenido. Ah, mira, la gente está buscando justo para la toxina botulínica quizás dolor. Y a lo mejor, claro, estamos todo el mundo hablando de Botox, de que el entrecejo, que se demora entre 3 y 5 días, que el control a 2 semanas, pero a lo mejor nadie está hablando del dolor y a lo mejor es lo que más está buscando la gente. Entonces también el tema de lo que yo voy a hablar al minuto de generar un contenido tiene que responder, insisto, en tiempo real a lo que la gente realmente está buscando en Internet. Por eso te digo que es todo un tema de estrategia y es algo súper largo de explicar y qué sé yo.
Y hay que, como te digo, tener un pulsito de video, tal como decís tú, no saca una con tener uno o dos videos y el segundo pagar la vida en publicidad si la gente va a llegar y tal como decís tú, claro, voy a tener dos fotos y a lo mejor mi foto perfil quizás no es la mejor y el perfil no está optimizado, a lo mejor no tengo anexado el número de WhatsApp que es donde recibo y si lo tengo a lo mejor se meten a mi WhatsApp y salgo, mi foto perfil salgo yo de Sí, vacaciones. finalmente el presupuesto pagado en las redes sociales es un catalizador de algo que ya tiene que estar funcionando. Exacto, Entonces, para cuando ya demos ese paso, la idea es que ya esté como todo andando, que ya funcione en sí mismo sin tener que pagar plata. Instagram y Facebook funcionan y TikTok sin tener que pagar plata. Entonces, exacto. si no está funcionando, si le ponemos plata, lo más probable es que no va a funcionar un poquito, Claro. pero si lo tenemos bien optimizado y le ponemos plata, ¡pum! O sea, sí Despega. es verdad que está el tema orgánico, que claramente, obviamente cuesta más y ahí sí que la competencia es la competencia y crecer de forma orgánica es mucho más lento y cuesta. No es que no se pueda, se puede, pero cuesta más. Pero antes de llegar y decir como ya no, lo orgánico es muy lento, voy a pagar, como te digo, hay que saber hacerlo, hay que tener una estrategia detrás. Es como las películas no se estrenan cuando recién se están grabando, se estrenan cuando ya se grabó, se editó, se eligió por algún motivo, que también hay una estrategia, se eligió la fecha Sí, de estreno, esto es lo mismo. Yo cuando lanzo una campaña es porque yo ya tengo algo un poquito más armado detrás. Eso es así. buenísimo. Pasemos a algo que también es parte de la campaña y lo que se ve, la venta ética. Ya, A muchos profesionales de la salud les da vergüenza vender porque sienten que es poco ético, sienten como, chuta, no sé, pues, justo está en el límite del área de la salud, esto entre servicio y un bien de consumo, ya no es primera necesidad, finalmente no vienen por una dolencia. claro. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, me pasa algo bien particular que yo creo que en el mundo de la medicina estética está como muy demonizada la palabra venta, como que le tenemos una connotación súper negativa, así como el odontólogo, el médico, como casi que charlatán, que con tal Con el de signo vender, peso antes sí. de... Y está bien, creo que nosotros hoy en día, tal como te decía yo, que no digo que para que no se malinterprete, pero no estamos vendiendo el vaso o no estamos vendiendo la jeringa ácido hialurónico, nosotros estamos vendiendo un servicio y más allá aún la experiencia. Entonces, hay que vender, obvio que hay que vender, porque todos tenemos cuentas que pagar a fin de mes y a lo mejor todos nos queremos ir de vacaciones en algún minuto o tengo que reparar algo de mi casa, etcétera. Entonces, hay que sacarle la palabra connotación vender porque en el fondo, dentro de todo lo que hacemos en el día a día, estamos dando un servicio y que a cambio el paciente nos va a pagar el valor monetario X que nosotros tengamos por ese servicio. Entonces, aquí la clave es saber vender. Yo obviamente, insisto, dado que somos del área de la salud y trabajamos con pacientes, y bueno, como en cualquier rubro en realidad, obviamente hay que vender con ética, con profesionalismo, con mucha empatía, no perdiendo de vista que trabajamos con autoestima muchas veces, con gente que a lo mejor le han hecho bullying por alguna nariz o por alguna parálisis o alguna malformación en la cual nosotros podemos hacer mucho. Pero finalmente hay que saber vender y también tener la doble lectura y la empatía porque me imagino que todos, a lo mejor no todos han hecho muchas cosas, pero todos en algún minuto hemos sido pacientes. Yo me he puesto toxina, alguna vez me hice la nariz o en lo dental me hago mi limpieza, entonces sé muy bien lo que es estar acostado en el sillón echado para atrás con la boca abierta o anestesiado porque me van a hacer algo. Entonces creo que tenemos que tener esa capacidad de desarrollar más la empatía todavía y entender qué significa que el paciente esté con nosotros entregado, echado para Buenísimo, atrás, sí. con la diferencia de que a lo mejor a diferencia del paciente, claro, como nosotros nos dedicamos a esto, sabemos qué es lo que nos van a hacer. A mí cuando me hacen una limpieza sé que el ultrasonido, el sarro, no sé qué. Cuando de las veces que me he hecho la nariz sé que el ácido hialurónico y que todo lo que es, el paciente a lo mejor no lo sabe o sabe lo que quizás nosotros le explicamos en la evaluación sin mucho tecnicismo. Pero independientemente de que sepamos o no sepamos, uno sabe lo que es estar ahí sometido a lo que algún colega te va a hacer o si es que tú mismo te haces Y lo las otro es cosas. que finalmente, bueno, está tan demonizado vender, yo me acuerdo, cuando yo Perdona, partí, sí. estar en las redes sociales era como muy mal mirado. Era como marquetero, Marketero era así como vendedor, que y hoy da en día un estamos todos poquito ahí. de Grinch y hoy en día están todos los doctores y ya no Sí, se cuestiona si hay que estar en las redes sociales. Y lo otro que hay que correcto. entender es que está tan demonizado, pero uno muchas veces hace actos de venta sin saber que está vendiendo y hay muchas ventas que es vender sin vender. Por ejemplo, cuando uno se está capacitando y uno muestra que se está capacitando, cuando uno muestra que cumple ciertos procedimientos más rigurosos de limpieza, uno no puede dar por hecho que es obvio de que es así. Mm. Lamentablemente hay profesionales que son más descuidados con una cosa, otros ponen más cuidado
y sin tener que entrar siempre a la promoción Mm. para poder vender. Y eventualmente, si es que uno tuviese una promoción y todo eso, si es que uno lo hace en la ética de que sea una recomendación y que cumple y uno sabe que eso va a ser, le va a hacer una diferencia, por supuesto que es un plus. Sí, tal como decís tú, finalmente volvemos un poquito como al mantra que hemos hablado todo el rato, que todo es marketing finalmente, pero obviamente hay que ser parte del buen marketing. Y lo que hablamos antes, el ir a los congresos, el sacarse fotos y subirlo a las redes, claramente no es para los colegas, es para que estoy vendiendo, en el fondo, una imagen, porque es así, de que a lo mejor me estoy perfeccionando y los pacientes van a ver que a lo mejor estoy en capacitación constante y que adquirí algún nuevo material o producto o tratamiento. Eh, Finalmente es vender, pero vender bien. Me pasa todavía en los congresos que de repente uno va, que no es que esté mal, pero claro, como que, insisto, está como demonizada, como insisto, esta palabra, y te dicen como, no, nosotros no somos vendedores no sé, de servicios ni de productos, somos vendedores, vamos más allá. Le podemos poner el nombre que le queramos poner, la verdad. Ya algunos suenan más bonitos, quizás otros más duros, pero finalmente es vender. Y qué lindo que el día de mañana el paciente sienta que las lucas que te pagó, independiente de cuánto tú cobres por el tratamiento, Lo vale. lo valen. Y que el paciente Sí. te diga, es que quedé feliz, no sé, y, bueno, y que el día de mañana cuando te recomienda, a lo mejor puede que el boca a boca que hace el paciente, puede que a lo mejor, porque uno no sabe el mensaje que entrega el paciente, mira, si es que es medio caro el doctor, pero es buenísimo. Y finalmente ese es el mejor marketing. Entonces, en el fondo, que también son estrategias, está todo súper estudiado como el más por más, el más por lo mismo, más por menos, el paciente paga más por algo de igual calidad, o etcétera, en fin. Pero en el fondo que el paciente sienta que lo que paga lo vale y tiene que ver un poquito con lo que hablábamos del viaje del paciente. Desde el minuto que el paciente ya tiene esta como idea quizás de atenderse contigo, se metió a tu perfil como para echarle un ojo y cachar quién eres, y ya abrió un par de reels o de fotos de antes y después, y a lo mejor hizo clic en el WhatsApp para pedir un poquito más de información, todo eso es venta, finalmente. No venta como de precio, pero sí es valor finalmente, el valor que no necesariamente es el valor del precio, De todas sino que maneras. como valor en general. Por eso que es muy importante tener los canales optimizados y tener todo un poquito ordenado y tener presencia, tener el WhatsApp optimizado, el Para Instagram, que realmente funcione. No es solamente la parte digital, sino que el integral entre el offline, el digital y tal la cual, experiencia completa. tal cual. Ya estamos en la hora, estás Chuta, diciendo, se me pasó pero ya volando. llegamos a la última parte de la entrevista, que son ya estos consejos de cierre. Ya. ¿Qué le recomendarías tú a alguien que está comenzando, a este profesional que viene recién ingresando a este mundo de la medicina estética? Chuta, no me siento un referente como que le pueda decir como, mira, te recomiendo tal cosa. Eh, el ¿Algún te- libro, un recurso que quizás podría partir? Mira, te diría, antes de un recurso físico, te diría como compararse, pero con criterio. A mí me pasa mucho que dicen como colegas, como de repente en los congresos sobre todo, que te dicen como pucha, ese doctor que le da tan bien. Hay que entender que hay gente que parte antes, hay gente que parte después porque salió después de la universidad y se empezó a especializar después, y hay gente que lo hizo antes porque salió antes. Y la experiencia es la experiencia y que yo no se te lo dan los años. Obviamente la gente que partió antes puede tener más experiencia clínica y puede tener más estudios del mundo de la estética, del marketing o de lo que sea. Mi consejo es como compararse, pero aprender a compararse para compararse bien. No compararse para decir como, ah, no, estoy súper atrasado, qué lata, no, yo no sirvo, no. Sino que lo que hablamos antes, así como cuando uno mira la competencia, bueno, mirar como al amigo, al doctor que a lo mejor partió un poco antes. No sé si te digo como tenerlo como referencia o quizás hasta cierto punto sí, pero eso, como estar abierto siempre a aprender, tratar de ser el mejor profesional posible todos los días, nunca dejar de lado la empatía, nunca generalizar los pacientes. De repente yo sé que de repente un día viernes en la tarde, cuando ya lleváis la semana encima y estáis con el paciente número, no sé cuántos pacientes verán los colegas en el día, pero puedo poner un número, con el paciente número 8 o 10, chuta, ya tú ya estás acostado en tu casa, pero tratar de que no se te nota que a lo mejor estás ahí cansado, porque para el paciente ese minuto que está contigo, a lo mejor es el minuto de lo que hablamos antes, de tratar alguna inseguridad, algún defecto que pueda tener en su cara, o porque Y tiene un... ahí podríamos poner que el otro. Al final todo vende y el offline, si uno está atendiendo mal por atender, eso se va a replicar Y que puede al ser que derivado. todos tengamos algo que nos está pasando, que tampoco se trata como de pintarnos la cara en el sentido de como ponernos una máscara. A veces se puede y a veces no, a veces uno está mal y está mal Pero nomás. gestionarlo también. Gestionarlo y también dependiendo del tipo de paciente, o saber explicarle, por más que sea un paciente nuevo
oye, sé que disculpa, a lo mejor todo es conversable, todo va en cómo yo comunico, incluso lo de vender o el tema del marketing, todo va en cómo yo comunico lo que quiero vender y con esto no estoy diciendo de sobrevender tratamientos que a lo mejor el paciente no necesita ni mucho menos, pero yo creo que la clave es tener una muy buena comunicación, vuelvo a lo mismo en la estrategia, todo va en cómo yo entrego el mensaje que quiero entregar, yo creo que eso es clave. Como tip, empezar ahora, empezar ayer, o sea, entender que el que no tiene presencia digital no es que murió y ya sonó y qué sé yo, no, pero sí hoy en día el que no está en el mundo digital, la verdad es que sí está un poco atrás, es así, queramos o no. O sea, dar el paso, no quedarse como... no hay peor decisión que la que no se toma. Empezar y entender que efectivamente sí somos tanto haciendo lo mismo que hablamos que se transforma en una ventaja competitiva muchas veces, no tanto como un problema, pero entender que lo que yo no hago hoy día ya hay muchos que ya se me adelantaron. Entonces, yo te diría que dedicarle al menos un tiempito, cada uno ve en su realidad entre los que tienen niños y los que están estudiando, qué sé yo, pero aunque sea 5 10 15 lo que cada uno pueda dedicarle al tema de la marca personal. ¿Qué puedo hacer hoy día que quizás ayer hice y hoy día lo puedo perfeccionar más? ¿O qué cosa puedo hacer hoy día que ayer quizás no hice? Revisar mi biografía del Instagram, ver la foto que tengo puesta, tener un Excel. Yo sé que hablamos un ratito esto del CRM, de gestionar. Bueno, si a lo mejor todavía no sé muy bien, bueno, partir con un Excel, con una hoja de cálculo y ver cuánto me costó el insumo, cuánto estoy cobrando, cuánto gané este mes, cuánto gané el mes pasado, cuánto me gasté. En el fondo, tener esto, y si no Ya, sé mucho de finanzas, bueno, pedirle ayuda a alguien. Hoy en día la inteligencia artificial es verdad que sí me puede ayudar, no me va a hacer la pega, pero sí me puede ayudar bastante. Yo te diría que lo primero es como ordenarse, empoderarse obviamente, tener las ganas y ordenarse, ver dónde yo estoy para saber a dónde posiblemente me gustaría llegar. Buenísimo. Eso. Y como último, para ya ir cerrando, una frase que para ti, ¿qué significa el éxito? En una frase, en un par de palabras. Uy, qué difícil el éxito. Yo creo que el éxito se traduce el éxito en este caso profesional, eh, en el reconocimiento, pero no en el reconocimiento así como, hoy no sé muy bien cómo explicarlo, no me refiero así como a la fama, así que a lo mejor alguien piensa sino que el reconocimiento como en la consulta, lo que te decía recién, el día de mañana cuando el paciente te dice, gracias, gracias porque desde lo más quizás superficial, que es súper válido, gracias porque justo tenía un matrimonio y fue bacán y salí bien en la foto, hasta gracias porque sabéis que esta nariz fue motivo de que me hicieran burla en el colegio, o gracias porque quizás este pequeño detalle no sabía lo que me quería hacer, tenía dudas de mil tratamientos, pero este que me hiciste, sí, me falta todo el resto y la flacidez, pero a lo mejor este, chuta, ya me cambió y no me atreví a hacérmelo y quizás con tu ayuda, porque esto es un trabajo en equipo, no es que uno haga Claro. toda la pega, esto es un trabajo en equipo entre el paciente y uno. Y gracias a que tú quizás me apañaste y logramos trabajar juntos, te puede decir el paciente, pucha, logré quizás el cambio que está buscando. Yo diría que el éxito para mí es que en la práctica clínica el paciente como que se sienta bien, no necesariamente que te dé las gracias, porque no es como que te las deba, digamos, pero no le estés regalando Pero nada. es como Pero el reconocimiento, a eso me refiero, como de la reconocimiento pega bien hecha, de que vais por buen camino, que se genera un impacto o positivo. incluso entre los colegas, así como, oye, bien, ¿cachai? Qué bueno el caso que subiste, porque está bueno, igual que de repente dejemos como, es un rubro, o en general, muchas veces en esta sociedad pecamos un poquito eso como de las envidias, un poquito el chaqueteo, que lo hablamos también fuera de cámara hace un ratito, y qué lindo también que entre los colegas de manera como súper desinteresada tengan como, oye, qué lindo, qué bacán el contenido que estés generando, qué lindo el caso que subiste, qué bacán que lograste ser speaker de una marca en tal congreso, qué bacán que te ganaste un premio en el congreso no sé dónde, qué bacán que te atreviste, te independizaste, o sea, el reconocimiento encuentro muy bonito, como reconocer el trabajo entre los mismos pares, lo encuentro genial. Qué lindo. Bueno, Eso. nos retiramos con esta reflexión y bueno, estamos muy contentos de haber tenido al doctor Fernando, que realmente un Mateo y que viene con lo último en lo que sería el marketing aplicado a la clínica. Así que no se pierdan el próximo capítulo y muchas gracias por estar Gracias a acá. ustedes por la invitación, feliz de haber estado acá y lo que necesiten me pueden seguir en las redes, feliz de que me pregunten lo que necesiten. Eh, En las redes, ¿cómo estamos? arroba Dr. Gilabert, para que Súper. se rían un ratito también. Buenísimo, nos estamos viendo, hasta la próxima. Gracias.